En la ciudad de Chipre, en el año 300 a.C., residía un próspero comerciante llamado Zenón. Durante una travesía marítima desde Fenicia hacia el Pireo, su embarcación naufragó junto con toda su mercancía. A causa de ese singular acontecimiento, completamente ajeno al control de Zenón o de cualquier otra persona, este acaudalado hombre se vio sumido en la pobreza de manera instantánea. Imagínese en la posición de Zenón. ¿Cómo reaccionaría al contemplar cómo el trabajo de toda una vida se desvanece por la implacable fuerza de la naturaleza? ¿Cuál sería la reacción apropiada? ¿Experimentaría ira, tristeza? ¿Sentiría que la vida ha sido injusta? Para la mayoría de los individuos, estas serían respuestas naturales, mas no para Zenón, el fundador del estoicismo. Una pequeña transformación perdura eternamente, y un sutil replanteamiento de la mentalidad puede desencadenar cambios más profundos y significativos con el transcurso del tiempo. La esencia del estoicismo encarna la verdadera definición de aceptación e indiferencia. Tras estudiar las obras de Sócrates y otros ilustres filósofos, Zenón desarrolló y difundió el estoicismo. Según su filosofía, aunque carecemos de control sobre la mayoría de acontecimientos que nos sobrevienen, sí disponemos de dominio sobre cómo estos nos afectan, y debemos utilizar esta facultad con máxima eficacia. En lugar de lamentarse por lo irremediable, o en este caso particular, por las mercancías perdidas en el mar, Zenón optó por mantener la compostura ante su situación, conservando la calma y la neutralidad a pesar de su adversa circunstancia. En la actualidad, se percibe erróneamente a los estoicos como individuos inquebrantables, personas que raramente manifiestan extremos emocionales como arrebatos de ira o episodios de ansiedad. Sin embargo, la concepción original del estoicismo trascendía considerablemente esta simplificación. Más allá de ser meramente una forma de describir a personas emocionalmente contenidas, el estoicismo constituía un método para observar, interpretar y comprender el mundo. Representaba una filosofía de vida que ha perdurado a través de los siglos. Los principios estoicos pueden aplicarse a las circunstancias contemporáneas con la misma efectividad que hace milenios, y sus beneficios continúan siendo igualmente transformadores. El estoicismo nos permite procesar emociones negativas derivadas de experiencias adversas, transformándolas en reflexiones que nos otorgan una perspectiva única del mundo. La perspectiva lo determina todo, y cada ser humano posee vivencias diferentes y, consecuentemente, visiones distintas sobre la realidad. Dado que los estoicos se congregaban, debatían y enseñaban filosofía en espacios públicos, su doctrina gozaba de amplia difusión. Estaban convencidos de que los principios estoicos podían beneficiar profundamente a cualquier persona, por lo que consideraban contraproducente confinar dicho conocimiento entre las paredes de una academia o los recintos palaciegos. Como resultado, cualquier individuo, desde un esclavo hasta un emperador, tenía la posibilidad de instruirse y adoptar el estoicismo, como efectivamente ocurrió. Entre las figuras estoicas más destacadas de la historia se encuentran Epicteto, cuyo nombre significa adquirido, pues fue anteriormente esclavo; Séneca, reconocido estadista; y Marco Aurelio, emperador romano, y uno de los hombres más influyentes que jamás haya existido. Los primeros estoicos practicaban coherentemente sus enseñanzas, rechazando toda forma de segregación y encabezando la lucha contra la desigualdad. Incluso acuñaron el término cosmopolita, que literalmente significa ciudadano del mundo. Cuando escuchamos esa palabra en la actualidad, evocamos metrópolis como Nueva York, Toronto, Dubái y Londres debido a su diversidad cultural. Precisamente este tipo de unidad y cohesión era lo que propugnaban los estoicos. Durante el período fundacional del estoicismo, a las mujeres se les negaba el acceso al estudio filosófico, postura con la que los estoicos discrepaban categóricamente.
Musonio Rufo, mentor de Epicteto, declaró en cierta ocasión: no son exclusivamente los hombres quienes poseen entusiasmo y predisposición natural hacia la virtud, sino también las mujeres. Ellas no se regocijan menos que los varones con los actos nobles y justos, y rechazan igualmente las conductas opuestas. Siendo así, ¿por qué habría de ser adecuado que los hombres indaguen y examinen cómo vivir virtuosamente, es decir, practicar la filosofía, mientras se excluye a las mujeres? Incluso en una época donde tal postura resultaba impopular, se permitía a las mujeres instruirse libremente en el estoicismo y convertirse ellas mismas en practicantes de esta filosofía. Cabe preguntarse, entonces, ¿qué motiva a tantas personas a adoptar el estoicismo como filosofía vital? En un mundo caracterizado por aconteceres imprevisibles, nuestras emociones frecuentemente obstaculizan nuestro discernimiento. En realidad, no experimentamos tristeza meramente porque nos sucedan infortunios, sino porque nos sobrevienen adversidades inesperadas. La lluvia es un fenómeno beneficioso. Nutre nuestras plantas, abastece de agua al ganado y mantiene el ambiente fresco y húmedo. No obstante, cuando nos sorprende desprovistos de protección, rara vez constituye una experiencia grata. ¿Por qué no prorrumpimos en llanto al comenzar la precipitación? Porque pese a la incomodidad de la situación, hemos aprendido a anticipar la lluvia. Se trata de un fenómeno inevitable sobre el cual carecemos de control. Por molesta que resulte, la lluvia cesa eventualmente y retorna la claridad. El estoicismo nos instruye que, análogamente, debemos prever que toda contingencia desfavorable posible, en efecto, ocurrirá. Contemplemos el desenlace más adverso y hallemos serenidad en la conciencia de su factibilidad. Entre las prácticas estoicas se encuentra la denominada incomodidad voluntaria, un ejercicio orientado a intensificar el sentimiento de gratitud. Consiste en acciones como pernoctar sobre el suelo de la cocina, ducharse con agua fría cuando habitualmente se emplea agua caliente, o subsistir durante varios días exclusivamente a base de patatas. Este ejercicio contribuye a comprender que, independientemente de cuán adversas sean las circunstancias, la supervivencia e incluso la prosperidad son posibles con la mentalidad adecuada. Al habituarnos a soportar estas situaciones incómodas, preparamos indirectamente nuestra capacidad mental para afrontar futuras adversidades. En el contexto contemporáneo donde la publicidad nos asedia constantemente induciéndonos a creer que sin poseer lo último en novedad, sin lucir de determinada manera o sin percibir ciertos ingresos, jamás alcanzaremos la felicidad, este mensaje reviste mayor relevancia que nunca. Ingresamos en este mundo prácticamente desprovistos de conocimiento. Nuestra formación proviene del entorno familiar, la educación formal y nuestras propias observaciones del mundo. Sin embargo, frecuentemente estas tres fuentes de conocimiento nos ofrecen enseñanzas divergentes. La cuestión radica en determinar si necesitamos internalizar toda esta información. De hacerlo, podríamos inadvertidamente establecer expectativas irrealizables para nuestras vidas, lo que en última instancia nos conduciría a la decepción e insatisfacción. Tal modo de existencia resulta inadecuado. Deberíamos, en cambio, concentrarnos en nuestro perfeccionamiento personal. Emprender acciones exclusivamente por nuestro propio beneficio. Vincular expectativas externas o motivaciones secundarias a nuestras decisiones suele desembocar invariablemente en desengaños. Con frecuencia procuramos colmar ese vacío mediante elementos externos, dilapidando recursos en vehículos ostentosos, propiedades o incluso constituyendo una familia. Ocasionalmente, emprendemos estas acciones valorando su dimensión externa por encima de su significado intrínseco. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que adoptar tal enfoque implica depositar nuestra felicidad en factores exógenos, susceptibles siempre de fracasar.
Los automóviles eventualmente se averían, los desastres naturales arrasan poblaciones enteras y los índices de divorcios continúan incrementándose anualmente. Incluso aquello que obtenemos gratuitamente conlleva un coste, el espacio, tanto físico como mental. Como Séneca expresó, aprender a vivir con menos generará en tu existencia espacio para aquello que verdaderamente te importa. Por el contrario, debemos fundamentar nuestra felicidad en nuestra valía intrínseca como seres humanos, no en posesiones materiales. Hemos de esforzarnos por mantener la serenidad, independientemente de las vicisitudes que la vida nos depare, porque, en definitiva, carecemos de dominio sobre la mayoría de acontecimientos que nos afectan, pero disponemos de pleno control sobre nuestra respuesta ante ellos. He aquí la dicotomía del control, el principio cardinal de la filosofía estoica. En palabras de Epicteto, la tarea fundamental en la vida es simplemente esta: identificar y distinguir los asuntos para poder determinar claramente cuáles son elementos externos fuera de mi control y cuáles conciernen a decisiones sobre las que efectivamente ejerzo dominio. La doctrina estoica propugna que debemos aprender a discernir entre lo que podemos controlar y lo que escapa a nuestro influjo. Nuestra valoración personal debe derivarse no de factores incontrolables, sino de aquellos sobre los que ejercemos potestad. Aunque la persecución de objetivos constituye una cualidad encomiable, desmoronarse ante las contrariedades resulta, desde la perspectiva estoica, completamente estéril. La creación de contenidos audiovisuales para plataformas digitales es considerablemente menos compleja que gobernar un imperio romano, pero no está exenta de desafíos. Inicialmente, debe concebirse una idea, proceso que puede resultar prolongado. Posteriormente, investigar dicho concepto, descartarlo si resulta insatisfactorio, recomenzar, redactar el guión, producir el contenido, editarlo, diseñar la miniatura, titular y ultimar todos los detalles previos a su publicación. Hasta el momento de pulsar el botón de subida, todos estos aspectos dependen enteramente de nosotros. Sin embargo, una vez publicado, el control se transfiere al algoritmo de la plataforma. No obstante, numerosas personas evalúan el éxito de sus canales o perfiles en redes sociales basándose en métricas como visualizaciones, suscriptores o seguidores, parámetros que mayoritariamente escapan a nuestro control. La filosofía estoica sugiere que, en contraposición, deberíamos valorar el éxito de nuestro trabajo fundamentándonos en el esfuerzo invertido, no en la materialización de expectativas externas. Confiemos en el proceso. Vivir con austeridad implica liberarse de las restricciones sociales que nos hemos autoimpuesto. Consideremos el caso de un profesional que ha desempeñado diligentemente sus funciones durante 6 meses. Estimando merecer un ascenso, presenta su informe de rendimiento a su superior. Este agradece la iniciativa, deniega la promoción y el empleado regresa a su hogar considerándose incompetente. No contempla alternativas como el posible mal humor del directivo ese día, la superior cualificación de otro candidato o las dificultades económicas de la empresa. Desconoce el motivo real, pero persiste en su descontento. Si simplemente hubiera valorado la calidad del informe presentado y continuado su labor meritoria para alcanzar eventualmente la promoción deseada, habría experimentado mayor satisfacción general. Con la perspectiva adecuada, su objetivo no se habría malogrado, sino únicamente diferido. Este replanteamiento mental resulta crucial. Un auténtico estoico no mide sus logros en términos de rentabilidad económica de sus emprendimientos, sino que encuentra consuelo en la capacidad de llevar una existencia confortable, prescindiendo de lujos materiales. El estoicismo se fundamenta en 4 virtudes cardinales: sabiduría, coraje, templanza y justicia.
La sabiduría consiste en discernir entre lo interno y lo externo, y en la capacidad de elegir nuestra reacción ante las circunstancias. Como afirmó Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para seleccionar nuestra respuesta. El coraje se resume en dos términos: persistir y resistir. La templanza o moderación ejemplifica lo que acabo de ilustrar: lograr más con menos, comunicar más mediante menos palabras. Mientras figuras como Jeff Bezos y Elon Musk compiten por la cúspide de las listas de fortunas, la doctrina estoica sostiene que el umbral de riqueza debería limitarse a disponer de lo esencial y posteriormente de lo suficiente. La justicia constituye la virtud suprema. Establece que nadie debe perjudicar a sus semejantes, pues todos fuimos concebidos para la coexistencia, para beneficiarnos mutuamente, no exclusivamente a nosotros mismos. Nelson Mandela figura entre los líderes africanos más emblemáticos de la historia. Durante su lucha contra el apartheid, fue condenado a reclusión perpetua, permaneciendo encarcelado 27 años hasta su liberación. Tras recuperar la libertad, fue designado presidente de Sudáfrica, lo que indujo a muchos a suponer que castigaría severamente a quienes participaron en el régimen segregacionista o en su encarcelamiento. Naturalmente, no procedió así. Durante su cautiverio, Mandela estudió las obras de Marco Aurelio y asimiló numerosos principios fundamentales del estoicismo, los cuales aplicó durante toda su existencia. En lugar de exigir represalias contra los perpetradores, Nelson Mandela exhortó a su pueblo a adoptar la postura opuesta: serenarse y reconstruir. Subrayó que el pasado había quedado fuera de su control y que su única alternativa consistía en avanzar y edificar una nación más próspera. Esta es la senda del estoico. En la práctica médica contemporánea, el estoicismo conforma el núcleo de metodologías como la terapia racional emotiva conductual y la logoterapia. La TREC asiste a los pacientes en la identificación de patrones cognitivos negativos potencialmente causantes de trastornos emocionales y conductuales. Permite cuestionar mediante la lógica el fundamento de tales pensamientos nocivos y, al constatar su frecuente carácter infundado, sustituirlos por concepciones más constructivas y saludables. La logoterapia, por su parte, se basa en el principio estoico de que el ser humano se impulsa por una finalidad. Incluso en los momentos más oscuros, podemos dotar nuestras vidas de significado y bienestar simplemente descubriendo dicho propósito. Como muchos reconocemos, sin embargo, esta transición de la teoría a la práctica entraña considerable dificultad. Constituye un proceso evolutivo, como toda transformación. Requerimos reconfigurar nuestros esquemas mentales, abandonando paradigmas obsoletos y adoptando nuevas perspectivas. Para resolver nuestras dificultades relacionadas con la felicidad, debemos cultivar la autoestima. Al reorientar nuestra concepción del valor hacia aquellos aspectos controlables, podemos liberarnos de la fijación por lo incontrolable y, globalmente, experimentar una existencia más plena y dichosa. El estoicismo nos guía a través de tempestades pasadas y presentes hacia aguas más serenas. Y si nuestra embarcación zozobra y perecemos, podemos hallar serenidad en la conciencia de haber vivido virtuosamente, aunque por un periodo más breve del anhelado. Porque recordemos, todo tiene un final.